En Nocturna de RCN, un personaje. Un verdadero personaje. Se trata de la senadora María Fernanda Cabal, una mujer aguerrida, toda una lideresa, con un temple que quizás es lo que está buscando el país y estamos necesitando en términos generales la ciudadanía colombiana. De temple, pero a la vez con mucha inteligencia para atender todos los problemas y las situaciones del Estado. Algunos ven en los problemas una gran dificultad. Yo creo que la senadora Cabal ve en los problemas, como dijeron los chinos, una gran oportunidad. Senadora María Fernanda, buenas noches, bienvenida a Nocturna RCN. Muy buenas noches, Julián, es un gusto estar con usted en su programa que es muy exitoso y con toda su audiencia. Muchas gracias por atendernos, usted anda de correría por el país, escuchando a la gente, atendiendo a la gente, o me equivoco, senadora. Así es, ando por correría hace mucho tiempo, conversando con la gente del común, las preocupaciones que se recogen en las distintas regiones y haciendo presencia como senadora. Claro, y luego pues mirar a ver cómo desde el propio Congreso, a través de el órgano legislativo por excelencia que es el Congreso, usted que está en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, se puede hacer por la gente a través de las leyes, que es como los pueblos civilizados se entienden, senadora, con una constitución, que es un pacto nacional, pero también a través de las leyes para que todos podamos convivir en un territorio, senadora. Así es, Julián, no ha sido fácil si uno analiza la historia política de Colombia desde su origen como nación. Es un país con unos rasgos violentos desde su fundación. Hemos tenido todo tipo de adversidades para salir adelante, lo hemos logrado, unas veces más, otras menos, pero aquí seguimos de pie. Senadora, a mí me gusta hablar con usted, porque usted a veces rompe el molde y no se va por lo políticamente correcto. Es decir, lo que el statu quo político quiere escuchar, oír y sobre todo sostener y mantener. Y María Fernanda Cabal, yo noto, yo no sé si me equivoque, senadora, pero yo a usted a veces la noto que usted rompe ese molde y dice, por un lado va la casta política y por el otro lado va la ciudadanía colombiana, que hoy, a través de gritos, cuando digo hoy es hoy en día, a través de gritos en los estadios, en las plazas de toros, en los conciertos, en la calle en general, en las marchas, tienen unos gritos muy fuertes porque la gente, por un lado, no está con el gobierno, está inconforme con lo que está sucediendo, y yo la noto a usted en esa línea de romper lo políticamente correcto. No sé si la estoy observando bien en su actuar político, senadora. Pues es que yo no pertenezco a la casta política, yo no vengo de ninguna tradición de régimen, que es finalmente lo que terminó atrapando tristemente a este país. Y ese es el laberinto, ese sin salida en el que terminamos atrapados y finalmente en aquel sello famoso que va a terminar siendo un capítulo triste de la historia de Colombia, que es el Acuerdo de La Habana, Julián. El pacto de élites, así lo conceptualicé, así lo describí. La élite política colombiana, la élite revolucionaria, esa que convenientemente es de izquierda, porque ser de izquierda es muy fácil, pero a la vez se alía con la élite de las FARC, que no son campesinos, sino que son una multinacional del crimen. Senadora, por su temple personal, por su carácter, por su personalidad ya muy definida que la gente conoce a María Fernanda, a algunos les podrá gustar, a otros no, pero nadie se equivoca cuando está frente a María Fernanda Cabal, porque saben cómo es y qué se puede esperar de ella, en este caso, qué se puede esperar de usted, senadora. Y eso yo creo que la ha llevado a tener un gran reconocimiento, yo no sé por cuántos, pero por una gran mayoría del pueblo colombiano. Está aspirando usted a la presidencia de la República para el 2026, ¿no? Claro, pero recuerde que yo esta aspiración la tuve hace 2 años. De hecho, en las mediciones que tenía mi equipo de trabajo, yo era la única que estaba en la conversación, lo que se llama en redes la conversación con Gustavo Petro. Yo siento que Petro no tuvo contendor político,
A Petro era un candidato al que había que desenmascararlo porque él es un buen actor, él se acomoda a las circunstancias, él se forjó en anarquía, él se forjó en destrucción, él se forjó promoviendo el odio y todos los conceptos y premisas falaces de la extrema izquierda, que es la lucha de clases, el igualitarismo forzado, y finalmente la triste historia es que algunos, que terminaron siendo muchos, le copiaron, y resulta que el eslogan del cambio, como les explicaba yo a unos de izquierda, el cambio también puede ser un suicidio, y estamos en el suicidio de la República. Senadora, dice usted, es que el problema del actual presidente colombiano es que no tuvo contendor, es que no tuvo oponente, no tuvo contrafome, que no tuvo el otro lado de la balanza para realmente optar por el poder, aunque sacó una tremenda votación el ingeniero Rodolfo Hernández, 10,5 millones de votos, es una cantidad, una barbaridad, en un país que nos ha marcado tradicionalmente lo hemos concebido a través de la abstención, y sacar 10,5 millones de votos, que fue lo que sacó el ingeniero, pues eso es una votación grande. Pero hay una teoría, senadora, no lo dice usted, insisto, no lo dice usted, lo digo yo, y hasta la saciedad lo hemos expresado aquí en Nocturna RCN, y es que al ingeniero lo montaron para que no quedara opción, sino para un grueso grupo de colombianos, sino votar por el actual presidente de los colombianos. Senadora, hay 2 sitios a los que no se puede llegar a improvisar. Uno es el quirófano, que a María Fernanda Cabal nunca se les ocurre entregarle un bisturí. Entonces, donde no se puede improvisar es en el quirófano. Y otro sitio al que no se puede llegar a improvisar es la silla presidencial. ¿Lo considera así? Claro que no se puede improvisar en la silla presidencial, y para eso hay que tener trayectoria. Y siento que es una ventaja que yo tengo, porque yo he trasegado en distintos escenarios, desde el de la Universidad de los Andes, el tener la posibilidad de trabajar en una fundación en los Estados Unidos con comunidades de base, con herramientas metodológicas para mejorar la discusión pública, que la gente cree que las discusiones son fáciles cuando se tienen que tomar decisiones de carácter público, y resulta que siempre hay un grupo que va a quedar descontento. ¿Cómo construir el mayor consenso a pesar del disenso? Y después estuve como funcionaria en la Fiscalía, conocí lo que es la sociedad criminal de Colombia y las dificultades de entidades como esa, tan complejas y también tan corruptas, porque es parte de lo que significa uno lograr sacar una institucionalidad que termina siendo permeada por la corrupción y la capacidad que tiene la criminalidad de cooptar decisiones judiciales. Después trabajé con la gente del común, hice empresa, pero siempre el corazón mío ayudando al que lo necesita. Es un país terriblemente injusto, teniendo todas las posibilidades para que la gente más pobre pueda superar sus limitaciones y mejorar su calidad de vida. Le cuento a los oyentes de Nocturna de RCN, dentro y fuera del país, que estoy dialogando, estoy conversando como personaje de la noche hoy en Nocturna, con la doctora, con la senadora, con esa gran lideresa que es quien es María Fernanda Cabal, precandidata a la presidencia de la República, con aspiraciones muy claras, y como ustedes la escuchan, con su voz firme, con querer, ese ánimo de querer ayudar a enderezar el riel, según comentan quienes opinan de esta manera como está nuestro país. Senadora, quienes la oyen a usted, dicen, a mí María Fernanda me gusta mucho, pero yo no sé. Y entonces viene el tema de la descalificación, de descalificar a las personas. Sí, muy buena, pero es de extrema derecha. ¿Usted es de extrema derecha? ¿Qué es eso de extrema derecha? Es que la extrema derecha no existe, existe la extrema izquierda. La extrema derecha puede ser extrema coherencia, puede ser de extrema claridad, pero ¿qué es extrema derecha si la derecha es republicanismo, instituciones, que usted bien lo sabe, Julián? De las formas o del ejercicio del poder se desprende el tener la separación
del poder público en rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y esa separación es la que da un equilibrio y al final es la que nos mantiene libres como ciudadanos. A mí me encanta una frase de Thomas Jefferson cuando la creación de la Constitución de los Estados Unidos, que a mi juicio es, si no la mejor, una de las mejores del mundo, y es que la Constitución existe para poder ponerle cadenas a los gobiernos, porque si no le ponemos cadenas a los gobiernos, el gobierno se los pone a sus ciudadanos. Es el equilibrio que debe ser, así muchas veces no nos guste decisiones del Congreso, decisiones judiciales o decisiones del Ejecutivo. Ese equilibrio es el que logra que sobreviva la democracia y la democracia es libertad. Claro, es importantísimo tener eso tan claro y por eso es que mucha gente está pensando en la senadora Cabal como una persona que puede conducir los destinos de nuestro país. Senadora, para caer en la coyuntura, yo no soy mucho de la coyuntura, pero algunos, mire, me está escribiendo un buen oyente de Nocturna RCN y me escribe desde la ciudad de Barranquilla. Don Julián, en recientes declaraciones, la senadora Cabal habló sobre el general Juan Carlos Buitrago, un general de mucha integridad personal, un general, un oficial de las botas al kepis, y el general Juan Carlos Buitrago, ex director de la Polfa, para quienes no lo saben, es la policía fiscal y aduanera en nuestro país, o sea, tiene el manejo del control de las aduanas en nuestro país. Yo recuerdo, senadora, cuando le decían a uno, uy, a tal lo premiaron, a tal general o a tal comandante lo premiaron. ¿Cómo así que se ganó la lotería o qué? No, le dieron la dirección de la policía aduanera. ¿Y eso qué premio es? No, espera y verá cómo va a salir, Bueno, pero no todo el mundo es así porque seríamos injustos. Pues uno que no es así es el señor general Juan Carlos Buitrago. Y usted ha dado unas declaraciones porque la mencionó, senadora, el general Buitrago, diciendo, la senadora Cabal viene hace rato hablando, viene hace rato tratando de quitarle la venda de los ojos, no solamente a los ciudadanos, sino a las autoridades colombianas, de la podredumbre que había en las aduanas en nuestro país. ¿Qué fue lo que usted dijo y por qué la mencionó el general? Porque yo tuve la oportunidad de conocerlo en un evento de la vigilancia privada y no solo me gustó su forma de ser, su capacidad, sino que él mismo generaba respetabilidad. Colombia enfrenta dentro de sus desafíos de supervivencia como nación, como república, dos fenómenos que son críticos: la variable del narcotráfico y el contrabando. El exceso de dinero del narcotráfico produce lavado de activos y el contrabando en buena parte es producto de esa liquidez y ambos son detonantes y destructores de las posibilidades de supervivencia de un país. Con el general yo tuve alguna cercanía, no frecuente, pero él después estaba muy inconforme porque fue removido durante el gobierno de Iván Duque y él aseguraba que le habían dicho al ministro y al ministro de Defensa, Carlos Holmes, y al mismo presidente Duque que había que moverlo. Y yo tuve conocimiento de toda la información que me llega a mí, Julián, que usted también le debe llegar muchísima. Sí, señora. Que estaban pagando millones de dólares para poner un general distinto. O sea, les incomodaba el general. Y en ese propósito, finalmente, yo no sé en qué quedó, pero era esa información la que él conservaba y la dijo esta mañana. La verdad, a mí me tocó hacer un esfuerzo de memoria para acordarme de muchas cosas que sucedieron en ese momento. Y recordé igualmente que él me contó cómo habían hecho unas incautaciones en unas bodegas en Santa Marta donde habían encontrado dinero en efectivo, creo que eran $500,000, y la persona que habían apresado había confesado que eran para la campaña de Gustavo Petro año 2018.
Recuerdo esa información vivida porque yo le dije que dónde estaba ese testigo, que eso había que ventilarlo, pero el testigo, que en ese momento era el implicado, había decidido no continuar con su declaración después de la incautación por miedo. Entonces, este fue un muy buen general que termina descabezado, desacreditado, y finalmente el suceso que ocurre ahora, o sea, un nuevo financiador de la campaña de Petro, que es el tal señor Pitufo, pues viene a entrar en esa cadena de financiadores tenebrosos que acompañaron la campaña de Petro. Me sigue escribiendo el oyente desde Barranquilla y me dice que para que usted no haga un esfuerzo de memoria como lo acaba de expresar, dice, ayudémosle a la senadora porque yo la escuché decir lo siguiente: la salida del general Buitrago, Juan Carlos Buitrago, del servicio fue una injusticia que favoreció a los criminales y debilitó la seguridad nacional. Y continúa don Julián las expresiones de la senadora Cabal y dijo: cuando yo sea presidente de Colombia, reincorporaré a oficiales de este nivel como el general Buitrago, porque restauraremos líderes íntegros y comprometidos con la defensa del país. ¿Eso dijo usted? Claro, eso lo dije esta mañana. Yo tengo como propósito, si es la voluntad de Dios que yo gobierne los destinos de Colombia, restablecer la fuerza pública. Sin fuerza pública no hay patria. Y de esas decisiones que hay que tomar, pues es reincorporar a los que indignamente sacó este gobierno que habla de dignidad. No solo generales, coroneles, capitanes, mayores de policía, de ejército, de la armada, de la Fuerza Aérea. Nos quedamos sin superioridad aérea y usted sabe, Julián, sí, que jamás un desafío y una guerra se gana sin superioridad aérea. Eso es cierto. Claro, lo planteaba ya Churchill precisamente. Por eso cuando viene la Segunda Guerra Mundial, DuPont, la Chrysler con motores y todos ellos dejan de producir vehículos para dedicarse a producir básicamente aviones. También produjeron barcos, buques, pero básicamente eran aviones. Y eso lo dijo, para dar un salto de 1945 a esta época, senadora, eso también lo planteó el Comando Sur, cuando le dijeron al presidente Pastrana: no sean tontos, disparen desde arriba, nunca desde abajo, porque los muelen. Entonces mandaban 3 camiones con 4 soldaditos y claro, desde la parte alta de la montaña, pues los fumigaban y acababan con nuestro glorioso ejército nacional. Dijo, disparen desde arriba. Y ahí es cuando aparece el Plan Colombia, ahí es cuando aparecen los helicópteros para la policía, no para el ejército. Aparecen los helicópteros para la policía para combatir pues esa situación de inseguridad, senadora. Claro, pero de todas maneras hubo más apoyo al principio, y yo digo que en una errática política internacional de los Estados Unidos, porque era la lucha contra el narcotráfico la que les preocupaba, y siempre con una visión un poco higiénica de que no querían entrar en el conflicto interno colombiano. Error. Ese conflicto interno estaba alimentado, sí, por el narcotráfico, pero la única fuerza no era la policía. Mucho tiempo tardó el ejército en recibir entrenamiento, apoyo, y de hecho uno de los mayores aliados fue siempre Israel, desde que inició el presidente Álvaro Uribe, siempre dando las dotaciones que se necesitaban a un precio mucho más barato que lo que ofrecían otros países en el mercado. Pero si uno resume todo esto, se da cuenta que el plan de Petro es macabro. El plan de Petro fue desarticular la fuerza pública, descabezando a los mejores mandos, porque eso es una organización jerárquica donde hay subordinación y donde tiene que haber confianza de los subalternos en sus jefes, que a usted no lo van a mandar de una vez a un enfrentamiento donde usted no tiene el conocimiento que genera esa confianza en el que va al campo de batalla. La destrucción de la capacidad aérea, la narrativa mentirosa que es que como hay niños no se puede ejercer la superioridad aérea. Pues tenemos 500% de reclutamiento porque los reclutan para que no haya bombardeos. Toda esta argumentación macabra, no solo de la izquierda,
sino de los travestis políticos que han trasegado en todos los gobiernos, que vuelven y se revisten de su ropaje para seguir haciendo daño y haciendo negocios. Claro, senadora, el tiempo corre en radio y tenemos una espada de Damocles encima, pero con usted se pueden hablar muchas cosas y además creo que no va a ser ni la primera ni la última vez para hablar en Nocturno RCN. Usted es muy gentil con nosotros siempre en atendernos, pero le quiero hacer un cambio de tercio, así rápidamente, y es el problema gravísimo, gravísimo como el que más. Estamos llenos de distractores, nos distraen. Oye, a propósito, senadora, ya los convocaron para sesiones extraordinarias del Congreso, ¿no? Imagínense, nos convocan a sesiones extraordinarias y no hay ministros porque le renunciaron y Petro se fue a Dubái, sigue para Doha y después a Arabia Saudita. Qué curioso, ¿no? Un presidente ausente y un gabinete inexistente. Claro. Y entonces un politólogo me decía esta noche cuando venía rumbo aquí a Nocturno RCN y me dijo, lo que van a estar es cuadrando ya la maquinaria política para el resto de lo que queda de gobierno. Entonces necesitan empezar a citar a extras para que empiece a rodar el dinero. ¿Será eso así, senadora? Empiezan a aceitar la maquinaria, ya lo han hecho. Me han contado que estaban trabajando en los 2 votos que les faltan en la Comisión Séptima para pasar la reforma a la salud. Parece que ya habían logrado cooptar uno de los 2 votos. Y esto es el festín del dinero, así como lo contó Olmedo López, que parece que a la gente se le olvidó cuando Olmedo habló del cónclave. Recuérdelo, claro, Julián, el claro. cónclave, y en ese cónclave con el ministro de Hacienda Bonilla, pues se establecía qué dinero era para quién y cuál era la intención. En conclusión, terminamos con un gobierno corrupto, donde su elección es bastante cuestionada por los dineros ilícitos y los probados por el Consejo Nacional Electoral, en un presidente que debería ya estar destituido si operaran las entidades, los organismos como la Comisión de Acusación, que no opera y su diseño es para que no funcione, distinto a lo que pasa en Perú, que el Congreso tiene moción de vacancia, por ejemplo, y todos los ciudadanos sometidos a un presidente que está fuera de realidad, un psicópata narcisista, que no le gusta el petróleo, que no le gusta el gas, que no le gusta el carbón, que prefiere la coca porque no es tan mala, que vive viajando en su avión, se conduele con la contaminación ambiental y su frenesí climático y termina contaminándolo todo por las horas de sus viajes. Entonces, todas esas contradicciones al final lo que nos muestran es una farsa donde detrás hay un proyecto político, ideológico, de alineación con el eje del mal. Uh-huh. Y el eje del mal es Maduro, es Cuba, es Nicaragua, es Bolivia. Ese eje del mal es el que nos va a tener atrapados y por eso es tan peligroso el pensar en el 2026 si siguen las cosas como están, sin fuentes de financiación para los programas sociales, sin dinero para la fuerza pública, la salud destruida. Los maestros hoy lloran porque no los atienden en las clínicas, en los hospitales. Unos estudiantes que se lo anticipo, Julián, sí, señora, no van a tener cómo pagar los créditos del ICETEX porque terrible. Les va a llegar el cobro al doble para que lo anote en 2-3 meses, que empiece a implosionar la política errática de un personaje vergonzoso como ministro de Educación. Pero todos estos ministros son parte del escenario cómico esquizoide que terminan destruyendo las posibilidades de un país como Colombia para salir adelante. Me dice la senadora Cabal, dice, anótelo, apúntelo, como también lo dijo recientemente el señor general Juan Carlos Buitrago. Hace mucho tiempo lo viene expresando, lo viene diciendo la senadora, de las cosas y de la podredumbre que se encuentran en muchas instituciones de nuestro país. Senadora, brevemente, cambio de tercio. El Catatumbo, la dolorosa situación del Catatumbo. Pero aquí, más allá de hablar de los desplazados, porque hay una diferencia entre desplazamiento y movilización. ¿Cuál es la diferencia? En que la movilización es preparada, es programada, es previamente establecida. ¿Y por qué? Porque usted pega 3 disparos de un fusil, mata a un alcalde y secuestra a un concejal y se apodera de la zona. Entonces, a través del miedo, del terror, están limpiando, digo yo,
están limpiando el corredor del Catatumbo y, ojo, del Arauca. ¿Y quién lo está limpiando? El ELN, por orden de esa transnacional del crimen que es el actual gobierno que regenta la hermana República de Venezuela. ¿Lo ve usted así? ¿Estoy siendo exagerado si digo que lo que están es buscando un corredor porque hay un sueño de Chávez desde hace 25 años de apoderarse, de mandar, de tener ejército, de tener autoridad administrativa en ese territorio del Catatumbo, y al parecer lo están consiguiendo porque se están apoderando? Hicieron huir la gente, les quitaron enemigos como el Clan del Golfo, les quitaron enemigos como las disidencias, y todo el que se le atraviese lo enfrentan, y aparecen distractores como nos robaron cocaína, se nos llevaron 28 pesos, y resulta que es un cuento para limpiar el corredor y echarle mano y autoridad a ese territorio. Senadora, muy descabellado pensar así. No, de hecho es una crisis creada por los mismos aliados del eje del mal. Mire nada más lo que era el país en el 2002 cuando llegó el presidente Uribe, y en un año tuvieron que construir un ejército de 100.000 hombres de la mano de Fernando Londoño y de Marta Lucía Ramírez, ministro de Interior y ministra de Defensa, con el apoyo de los norteamericanos. El Catatumbo llegó a tener las hectáreas, como todo Colombia, reducidas. El presidente Uribe, cuando llega, estaba en 140, 150.000 hectáreas y lo deja con 62.000. Siguen bajando los 2 primeros años de Santos, pero no por Santos, sino porque seguía toda la dinámica de Plan Colombia hasta que empiezan los diálogos con la guerrilla, y ahí viene la subida exponencial de la coca. En esa zona el presidente Uribe logró hacer sustitución de coca por palma y de coca por cacao, y la gente vivió mejor. De hecho, Uribe saca una votación a favor muy superior a los demás candidatos en esa zona cooptada por los helenos. Pero resulta que también hay unas organizaciones o ONGs que les gusta proteger la coca porque tienen la narrativa buenista, así como los ambientalistas, y es que el campesino no tiene otra opción sino cultivar coca, lo cual es falso. El campesino termina esclavo del fusil de los carteles del narcotráfico y sus milicianos. Esa zona la dejó perder Gustavo Petro intencionadamente. Esa zona y ese desplazamiento es completamente inducido, como el de los pozos Caquetá, recuerde cuando atacaron a la empresa Emerald Energy, llevando gente de la Macarena Meta, del Guaviare, del mismo Caquetá, y asesinaron al subintendente de la policía, el subintendente del ESMAD, Ricardo Monroy. Es una estrategia vieja que les funciona cuando no hay Estado y cuando tienen esa capacidad a través del dinero de todo lo ilícito, porque hay narcotráfico, hay minería ilegal, hay tráfico de armas, y les funciona por esa debilidad del Estado. Y usted también anote, no demoran en generar múltiples mesas con el acompañamiento del ala marxista de la Iglesia Católica, donde terminaron sellando al Estado colombiano, como en el desplazamiento del año 97 que llegó a Barranca Bermeja, o el del atrato en el año 97. Claro que sí. Senadora, estoy muy complacido de tenerla hoy como precandidata presidencial. Escuche que esto es para usted. Ella es igual que el amanecer, ella es tan dulce como la miel, ella es lo más hermoso de mi vida y ni siquiera lo imagina. Ella es tan generosa y gentil, ella es quien siempre cuida de mí. Ella es la que anda pendiente de la locura, de todas las locuras de nosotros. Es María Fernanda Cabal, senadora actualmente y precandidata presidencial. Senadora, un abrazo y gracias por atender a Nocturna de RCN. Muchas gracias, Julián, a usted y a toda su audiencia.
Compartimos la complicidad de la noche. Nocturna de RCN.